Muy buenas noches. Estamos estudiando el capítulo 30 de Éxodo y al fin el día de hoy lo vamos a terminar. Vamos a ver la última parte que nos quedó pendiente. El nombre del tema es el incienso. Y en estos últimos versículos, Dios le instruye a Moisés los ingredientes para el incienso, dónde debe ser almacenado el incienso y restricciones para el uso del incienso. La semana pasada vimos lo que Dios instruyó sobre el aceite de la unción, ¿verdad? Así que vamos a leer en el versículo 34, Éxodo 30-34. Aquí vamos a encontrar que hay 4 ingredientes o 5 ingredientes según la versión que leas. Vas a encontrar 4 ingredientes prácticamente en todas las versiones, pero algunas versiones hablan de un ingrediente extra, un quinto ingrediente, que otras versiones no tienen. Así que veremos primero los primeros 4 ingredientes en Éxodo 30-34. Dice, el Señor le dijo a Moisés, toma una misma cantidad de resina, ámbar, gálbano e incienso puro. Estos son los 4 ingredientes. Y cuando dice una misma cantidad, no especifica cuánta cantidad. Lo que se especifica es que deben ser cantidades iguales. Si querías hacer mucho, pues a todos la misma cantidad, ¿verdad? Si quieres hacer poco, a todos la misma cantidad. No es una receta compleja en ese sentido. Pero si analizamos cada uno de los ingredientes, de hecho vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos la semana pasada, donde vemos el ingrediente y luego les muestro unas fotos de dónde se obtenía, pues todos van a ser plantas, ¿verdad? Y cómo se supone que sería el producto que se utilizaba para la fabricación. El primer ingrediente, la NBI lo traduce como resina, pero la Reina Valera 60 pone la palabra estacte. No tengo idea de qué es un estacte, ¿verdad? Resina, me imagino. La palabra hebrea nataf se traduce como gota. A ninguna de las dos, ¿verdad? Pero el diccionario Brown Driver Briggs lo traduce así, una goma olorosa reunida en gotas. Goma. La goma de árbol también es llamada resina. Así que nos está hablando, en cierta manera, de una resina, que es lo que la NBI traduce. Ahora el comentario de Helicos dice, es probablemente la goma producto del Styrax officinalis, un árbol común en Siria y Palestina que se quema fácilmente y emite mucho humo. ¿Me ponen la primera imagen, por favor? Recuerden, estoy mostrando fotos de árboles de aquella región, ¿verdad? Vas a encontrar muchos tipos de resinas, pero obviamente lo que estamos viendo aquí es lo que es propio de aquella región. Y de la misma manera que la semana anterior, del lado izquierdo se muestra el árbol de donde se toma. Aquí en el centro es un acercamiento a cómo se ven la flor de ese árbol, las hojas. Y luego en el lado derecho se ve la resina, lo que está pegado al tallo, lo que exuda. Eso sería el primer ingrediente. Luego, el siguiente ingrediente que la NBI traduce como ámbar. La Reina Valera 60 lo traduce como uña aromática. Y otra vez son traducciones muy distintas, ¿verdad? La palabra hebrea, según la concordancia Strong, se define como un ingrediente del incienso sagrado. Tal vez onica. Y lo que encontré en los distintos comentarios es que se cree que es onica el ingrediente utilizado. El comentario de Helicos dice, se cree que es la garra o el opérculo del Unguis odoratus oblata bizantina, una especie de marisco común en el Mar Rojo. Esta garra, entre comillas, produce, cuando se quema, un fuerte olor. Ahora nos dice que es una garra o un opérculo. Dije que es un opérculo. Según un diccionario dice que es la pieza que tapa ciertas aberturas del cuerpo de algunos animales, como las agallas de la mayoría de los peces o la concha de muchos moluscos univalvos. Entonces está hablando de una especie de agalla de pez o de una concha. Ahora el comentario Jamison Fassett Brown dice, se supone que este ingrediente era una concha odorosa. Así que me puse a buscar bajo este nombre y me ponen la siguiente imagen, por favor. Eso es lo que en teoría sería lo que la Reina Valera 60 llama uña aromática. Son conchas de color oscuro. Ahora, supuestamente es una concha odorosa y tiene que ver con quemarla,
¿Cómo se dieron cuenta que quemando la concha despide un olor agradable? No tengo la más mínima idea. ¿A quién se le ocurrió? Pero aparentemente esto es. Y como sabemos, los israelitas cruzaron el Mar Rojo, ¿verdad? De ahí se obtiene este molusco. Entonces no sabemos si es algo que traían de Egipto o algo que ellos mismos recopilaron en sus andanzas, porque era de valor útil en ese sentido. Tercer ingrediente, gálbano. La Reina Valera 60 traduce como gálbano aromático. La palabra hebrea se traduce simplemente como goma y especifica que era utilizada en el incienso. El comentario de Helicos dice, es una goma, muy conocida por los químicos modernos. Puede obtenerse de varias plantas como la poida galvanífera o Galbanum persicum y otros. Cuando se quema, esta goma tiene un fuerte olor acre, que se dice que es desagradable en sí mismo, pero que resalta y prolonga el olor de otras especies. Entonces, si lo tratas de quemar por sí solo, dice que genera un fuerte olor acre. Otra vez me quedé con la duda, ¿qué es el olor acre? Según un diccionario, es un aroma áspero y picante al olfato. Quemar el gálbano no sería agradable, ¿verdad? ¿Por qué está incluido aquí? Porque resalta y prolonga el olor de otras especies. Resalta y lo prolonga. Entonces, mezclado con otras cosas puede resultar que el buen aroma que despiden los otros ingredientes, al juntarlo con haga que se note más, ¿verdad? Me imagino yo que es como la sal, ¿verdad? Tú puedes estar comiendo sal y no tiene un sabor en sí mismo agradable, pero a la comida que se lo pones resalta su sabor, ¿verdad? Algo así sería este ingrediente. Y por último, el cuarto ingrediente es lo que se llama incienso puro, según la NBI, y también la Reina Valera 60, y también en el original. Cuando el original hebreo utiliza dos palabras, es literalmente incienso puro o incienso limpio. El comentario de Helicos dice, es una goma o resina obtenida de incisiones en la corteza del árbol turis o árbol del incienso, que crece abundantemente en la India y en las islas del archipiélago indio. Antiguamente, el árbol parece haber crecido también en Arabia, de donde los egipcios, los fenicios, los hebreos y los griegos lo obtuvieron en grandes cantidades. El olor es muy peculiar y muy agradable para la mayoría de las personas. En Inglaterra es más conocido como el olor que desprenden las pastillas que se queman en las habitaciones de los enfermos. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Del lado izquierdo tenemos me brinqué, esa era la pasada, ¿verdad? Ese era la gálbano. Este es el incienso. Bueno, ¿me regresas a la de gálbano? Que se me había pasado a explicarles qué era. Esta es la planta del lado izquierdo, superior derecho es como es la flor y la parte de abajo lo que se recolecta. También tiene que ver con la resina, el gálbano. Y luego ahora sí la siguiente imagen del incienso puro. Que del lado izquierdo está el árbol, del derecho superior se alcanza a ver, no sé si lo alcanzan a ver con claridad, hay un corte en la corteza y está esta resina que exuda, y en la parte de abajo es como es recolectada. Entonces, cada uno de estos ingredientes son sólidos, ¿verdad? Rígidos, completamente. Al mezclarlos, no hay nada como por ejemplo en el aceite de la unción, que fuese líquido y que al mezclarlo le diera cierta viscosidad. Aquí no, aquí todos son sólidos completamente. Ahora, en el versículo 35, Éxodo 30-35, nos dice que todo se debe de mezclar. Y según la NBI, nos habla de un ingrediente extra. Éxodo 30-35 dice, y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. Entonces, según la NBI, el quinto ingrediente sería sal. Agregarle sal a toda la mezcla. Pero si lees la Reina Valera 60, en la última parte del versículo, dice, y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Y no menciona la sal para nada. Entonces, ¿se le agregaba sal o no se le agregaba sal? Algunos, he escuchado que versículos como estos son utilizados por aquellos que defienden férreamente la Reina Valera 60
como una muestra de una alteración de la palabra de Dios. No sé si lo has escuchado. La Reina Valera 60 es la palabra de Dios y la NBI le quita versículos o cambia las palabras, mutila los pasajes y distorsiona la palabra de Dios. Hace mucho que hemos explicado que ni la Reina Valera 60 ni la NBI son traducciones 100% fieles al original. Para empezar, usan distintos métodos de traducción, distintos manuscritos, fuentes, de manera que no vamos a encontrar lo mismo. Además, como la Reina Valera 60 toma los textos mayoritarios, es decir, lo que aparezca en la mayor cantidad de manuscritos es lo que se va a considerar palabra de Dios, y la NBI usa los textos críticos. Aquellos textos más antiguos y confiables, lo que ellos tengan, lo agregan, y si no lo tienen, simplemente ponen una nota. Ahora, aquí estamos hablando de algo que está agregándose como la sal, o la Reina Valera 60 no lo puso. ¿Tiene que ver con la traducción? Sí, este caso es uno de los ejemplos clásicos de la traducción. Porque cuando vamos al original, lo que la NBI nos traduce como agrégale sal a la mezcla, y la Reina Valera 60 simplemente traduce como bien mezclado, es una sola palabra hebrea, malach, y se traduce como sal, disipar o arrancar. Así que la NBI, cuando dice agrégale sal a la mezcla, está considerando la palabra sal y disipar, que podríamos entender como mezclar bien. La Reina Valera 60 no toma en cuenta la posible traducción como sal y solamente toma lo de mezclar, pero ambas traducciones son válidas. Entonces, ni la Reina Valera 60 ni la NBI están tratando de distorsionar la palabra de Dios. Es lo que sucede del idioma, lo que sucede al traducir un idioma donde no necesariamente hay una palabra directa, ¿verdad?, a nuestro lenguaje actual. No hay una palabra que corresponda directamente con el mismo significado, ¿no? Entonces, como puede significar varias cosas, todas las versiones, cualquier idioma que traduzca del original va a encontrar estas diferencias, ¿verdad? Y van a traducir según le parezca mejor al equipo de traductores que está trabajando en esa versión de la Biblia. Entonces, ambos son traducciones correctas, ya sea que Dios le dijo a Moisés que mezclara bien todo o que le agregara sal a la mezcla. Así que no podemos saber, ¿verdad? Como dije en el aceite de la unción, no podemos saber con certeza que estos ingredientes, tanto los del aceite de la unción como los que estamos viendo en el incienso, no podemos saber si realmente eran esos. Se supone que serían esos. ¿Correríamos peligro si ahorita tratamos de mezclar esos? No lo sé, ¿verdad? ¿Quién se arriesga? Yo dije, pues, yo digo que no pasa nada, pero no me arriesgo. Ahora, dice que al principio del versículo, todo para hacer un incienso aromático como lo hacen los fabricantes de perfumes, y eso también estaba especificado en el aceite de la unción, ¿verdad? Y dijimos que el comentario de Licos, en el caso del versículo 25, donde hablaba de que el aceite debía hacerse según el proceso de los fabricantes de perfumes, el comentario era que había que recurrir a la destreza. Las especies no debían machacarse y mezclarse con el aceite de una manera grosera y poco científica, sino que el mejor arte de la época debía emplearse para realizar la composición. En este caso, pues literalmente se tiene que machacar y mezclar, pero no hay ningún aceite de por medio. Se tiene que machacar y mezclar porque todos los ingredientes son sólidos, rígidos. Entonces, ¿sería simplemente mezclarlo o cuál es el proceso aquí propio de los fabricantes de perfumes? No tenemos idea. En el caso del aceite de la unción, como había un aceite de por medio, decían que la tradición judía indica que se sacaban las esencias fundamentales de cada ingrediente y luego las mezclaban con el aceite. Pero en este caso es puros sólidos, rígidos, que se tenían que literalmente machacar. Eso es lo que dice el versículo siguiente, Éxodo 30:36. Muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo y colócala en la tienda de reunión, frente al arca del pacto, donde yo me reuniré contigo. Este incienso será para ustedes algo muy sagrado. Fíjate, dice, muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo. No toda la mezcla, ¿verdad? Parte de la mezcla. Y si hay que moler parte de la mezcla, eso implica que al mezclarlo
resultaba un sólido, ¿verdad? Que se tenía que, parte de ese sólido, ahora sí, molerlo. El comentario Cambridge dice, los ingredientes mencionados en el versículo 34 se mezclaron y luego aparentemente se fundieron en una masa sólida. Pequeñas porciones de este se rompían de vez en cuando y se batían hasta convertirlas en polvo, que luego se colocaba listo para su uso cada mañana y tarde fuera del velo, cerca del altar del incienso, o cuando dice poner, puede significar poner sobre el altar y quemarlo. El punto es que se entiende, por lo que dice la Escritura, que de una masa sólida completa se tiene que ir quitando pedazos y molerse. Comentario Hélicos dice, algunos pedazos del incienso debían estar continuamente delante del arca del pacto, ya sea en el altar de oro o quizás en su base, listos para ser ofrecidos. Esto simbolizaría la necesidad de la ofrenda perpetua de oración. Entonces, esa mezcla que se hacía generaba una masa sólida y parte se almacenaba dentro del tabernáculo. ¿Dónde se almacenaba el resto? No se especifica. Pero alguien tenía que asegurarse, obviamente los sacerdotes tenían que asegurarse de que nunca faltara incienso para ofrecerse en el altar del incienso. Entonces, se guardaba en algún otro lugar, pero se tenía que asegurar que siempre hubiese provisión necesaria para que el altar del incienso estuviera en continuo funcionamiento. Cuando dice, y colócala en la tienda de reunión frente al arca del pacto donde yo me reuniré contigo, pues es que coincide con lo que se nos dijo del altar del incienso, ¿verdad? En Éxodo 36 dice, pon el altar frente a la cortina que está ante el arca del pacto, es decir, ante el propiciatorio que está sobre el arca, que es donde me reuniré contigo. Entonces, esa parte del incienso que se molía tenía que estar donde estuviera el altar. Entonces, lo más probable es que o estaba en el altar o en la parte baja del altar. Si estaba en el altar, pues era para consumirse. Implicaría entonces que siempre se tiene que estar proveyendo el incienso suficiente para que se consuma en la mañana y en la tarde. Ahora, restricciones para su uso. Éxodo 30, versículo 37 y 38. Dice, y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia será eliminado de su pueblo. Ya vimos también la semana pasada que ser eliminado de su pueblo es una manera de decir que le va a costar la vida, que lo van a matar. Al igual que el aceite de la unción, el que se atreviera a replicar esto pagaría con su vida. Ahora es toda la información que se nos da sobre el incienso, particularmente sus ingredientes, su uso y sus restricciones. Pero así como vimos en el aceite de la unción, el incienso tiene algo que ver con lo que sucedería en el futuro, ¿verdad? Porque en la ley de Moisés, todo en la ley de Moisés es figura de lo que habría de venir. ¿Cómo partimos de aquí a la realidad en la que apunta el incienso? Porque nosotros, los cristianos, ahora en el nuevo pacto decimos, nosotros no tenemos por qué hacer estas cosas, ¿verdad? Ni necesitamos preparar aceite, ni necesitamos hacer el mobiliario y el tabernáculo. Y de hecho, es sorprendente que los cristianos hoy en día envíen dinero allá a Jerusalén para que se construya el templo y que se ponga a funcionar todo este esquema, ¿verdad? Y dices, ¿por qué? ¿Por qué los cristianos? Yo me acuerdo en una iglesia donde yo me congregué, de hecho, donde yo conocí de Dios, normalmente, anualmente, se ofrendaba para la construcción del tercer templo. Y lo veíamos como algo de que enorgullecernos, decir, mira, cuando construyen el templo, yo voy a saber que yo puse para eso. Cuando empiecen a ofrecer animales y se reactive todo eso, nos vamos a regocijar. Y dices, ¿en serio? ¿No te parece que es contradictorio lo que enseña el Nuevo Testamento? Sobre todo lee la carta a los Hebreos. Todo eso, el apóstol Pablo nos dice en distintas partes de sus cartas, todo eso simplemente nos llevaba a entender que necesitábamos un Salvador. Todo eso apuntaba a Cristo. Todo eso tiene que ver con el cumplimiento de la profecía que Dios le dijo a Adán y Eva, ¿verdad? Un hijo de Eva le aplastará la cabeza a serpiente. ¿Por qué nosotros ya no hacemos nada de esto? ¿Por qué algunos cristianos quieren que todo esto vuelva a funcionar?
Bueno, ¿por qué no lo hacemos? Porque estas figuras de lo que habría de venir ya se cumplieron. Ya no tenemos por qué estar haciendo estas cosas como un recordatorio o una esperanza de lo que habrá de suceder, sino que ya sucedió, y como ya sucedió, no tenemos por qué hacer nada de esto. Y los cristianos que quieren que se restaure el templo y se ponga en funcionamiento todo el sistema sacrificial, se oye feo, pero es simplemente ignorancia, ¿verdad? No entienden que cualquiera que pretenda activar el sistema sacrificial y se dice cristiano, está negando la gracia. Está diciendo que quiere funcionar según la ley de Moisés y no según el pacto de gracia. Está diciendo, no quiero que Cristo pague mi deuda, yo la quiero pagar. Porque el sistema sacrificial era una clara muestra del continuo sacrificio expiatorio que se tenía que ofrecer y que después el apóstol Pablo y, digamos, el Nuevo Testamento nos enseña que nada de esto limpiaba a la gente de pecado, ¿verdad? Pero bueno, entonces analicemos dónde en el Nuevo Testamento o cómo encontramos aquello a lo que el incienso apuntaba o qué aprendemos del incienso ahora que estamos en el Nuevo Pacto. Bueno, cuando estudiamos las instrucciones para el altar del incienso, vimos, y lo voy a recordar brevemente, que el incienso representa las oraciones, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a Salmos 141, versículo 2. Salmos 141, 2 dice que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso, que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino. El concepto de ver que algo se está quemando y este humito que sale y que se eleva, aunque si está dentro del tabernáculo va a tardar un buen rato en que veas que se eleva, ¿verdad? Primero había una función especial ahí y ahorita la recordamos. Pero el hecho de que el incienso sea visible cuando sube, comunica la idea de que se va o se dirige hacia donde está Dios. Y ya he aclarado, la Biblia no afirma que Dios esté en un lugar allá bien alto, allá bien arriba. Que luego este astronauta ruso salió de la atmósfera, llegó a la estratosfera y dijo que raro, no había Dios en ningún lado. Y él lo dice para burlarse, pero no, es que no se trata de eso, no se trata de que Dios está literalmente en un lugar bien lejos. Allá arriba sales del sistema solar y llegas a los límites del universo, por allá está Dios, no está diciendo la Biblia eso. El cielo es un lugar inalcanzable para nosotros. Lo podemos entender como una dimensión a la que no tenemos acceso. Pero no estamos hablando de un lugar geográfico en algún punto del universo. Así que el hecho de que en los tiempos antiguos relacionen a Dios por la cosmovisión que tenían, ellos imaginaban realmente una cúpula encima de la tierra y esos cielos eran algo rígido y había una puerta literalmente y arriba estaba el trono de Dios. En su concepto de lo inalcanzable explicaban a Dios como estando en los cielos. Y el hecho de que el incienso se vea como sube comunica la idea de que le llega a Dios, ¿verdad? Como el olor de los sacrificios, el olor fragante está quemándose del sacrificio, la víctima, y el olor sube a Dios en ese mismo sentido. Entonces el salmista dice que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso. Está haciendo una analogía, ¿verdad? Así como el incienso llega a ti, mis oraciones también. De ahí viene el concepto, que no sé si ustedes se los enseñaron, pero a mí desde que era niño me dijeron que para orar tenía que ver al cielo. Porque allá está Dios y allá le llega la oración. Y muchos todavía tenemos esa idea, ¿no? Muy arraigada, de querer buscar a Dios o hablar con Dios viendo hacia arriba. Luego vamos a Apocalipsis 5:8, donde hay una relación muy explícita. Dice, cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, en la visión del apóstol Juan, vemos claramente que el incienso representa las oraciones del pueblo de Dios. Apocalipsis 8:3-4. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incenciario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Y ahí estamos hablando de la visión de Juan y literalmente las oraciones del pueblo de Dios están asociadas con el incienso. Ahora, regresemos. Esto
claro, hay más pasajes, ¿verdad? Pero son más que suficientes, me parece que son más que claros estos pasajes para justificar una relación entre el incienso y la oración. Recuerden, no es sano, sabemos que toda la Escritura habla de Jesús, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, Jesús mismo lo dijo. Pero eso no significa que cada cosa en el Antiguo Testamento necesariamente tiene que hablar de Cristo, porque luego forzamos los pasajes o hacemos analogías que la propia Biblia no justifica y terminamos diciendo cosas muy locas, ¿verdad? Tenemos que demostrar que las analogías que tomamos realmente están fundamentadas en la Escritura y que no simplemente es un producto de nuestra imaginación. Porque luego cometemos errores como decir que en Apocalipsis habla de los Power Rangers, ¿verdad? El Ranger rojo, el Ranger blanco, el Ranger negro y el Ranger amarillo. ¿De dónde te lo sacas? Pues están los 4 jinetes del Apocalipsis y tienen los colores de los Power Rangers. Y de ahí, para mí, los Power Rangers y que Dios y que a lo mejor Dios los va a usar, dices, oye, ¿de dónde te sacaste eso? No tiene ningún sustento bíblico. Y así de ese tipo de exageraciones hay muchos que agarran cosas del Antiguo Testamento y sacan analogías de la manga así inventadas y dicen, esto apunta a Cristo, pero es su imaginación. Por eso quiero dejar muy claro que esta relación del incienso con las oraciones está claramente especificada en la Escritura, que no me lo estoy inventando. Ahora, si el incienso tiene que ver con las oraciones, y luego recordemos en Éxodo 30, versículos 7 y 8, dice, cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar, y también al caer la tarde cuando las encienda. Las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. Ok, en la mañana y en la tarde, siempre se tenía que hacer, y este siempre obviamente asume que mientras esté en vigor todo ese sistema, ¿verdad? Porque cuando los israelitas fueron al exilio, dejó de hacerse. Oye, pues ¿no dijo Dios que siempre? Sí, siempre que esté activo este sistema, ¿verdad? Dice, ahorita tendrían que seguir haciéndolo siempre, no, porque ya no está activo ese sistema, porque ya Jesús vino y cumplió todo lo que la ley decía que iba a pasar. Ahora, ¿qué pasaba? No nos dice el Antiguo Testamento con suficiente detalle mientras Aarón o los sacerdotes entraban a ofrecer incienso que hacía el pueblo. Pero vamos a Lucas capítulo 1, versículo 8 al 10, donde nos dice lo que el pueblo hacía mientras se ofrecía el incienso. Lucas 1, 8 al 10, un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Ahí entendemos que cuando se ofrecía incienso, el pueblo oraba. Y ahí una relación directa, incienso, oraciones, ¿verdad? La tenemos que reconocer como una referencia bíblica. Ahora, había otro uso, el por qué el altar del incienso estaba en el tabernáculo, y era para proteger la vida de Aarón. Recordémoslo, Levítico 16, 11 al 13. Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio expiatorio y hará propiciación por él y por su familia. Degollará el novillo para su propio sacrificio expiatorio. Luego tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas, junto con 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo, y los llevará tras la cortina. Colocará entonces el incienso sobre el fuego en presencia del Señor, para que la nube de incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del pacto. De esta manera, Aarón no morirá. Fíjate, el mismo incienso que dificultaría la visión de Aarón estaba diseñado para que Aarón no viera directamente la gloria de Dios. ¿Por qué? Dios mismo le dice a Moisés, y lo vamos a estudiar más adelante, nadie puede ver mi rostro y continuar con vida. Así que en ese sentido, fíjate, está el incienso quemándose, obstaculiza la visión de Aarón y eso lo protege. Y ahí no vemos una relación directa con las oraciones, ¿verdad? Ahí vemos un sentido práctico del incienso dentro. Entonces, ¿a qué apunta el incienso? Aunque tiene un sentido práctico el dificultar la visión de Aarón, la relación clara que encontramos en el resto de la Escritura es que tiene que ver con la oración. Ahora, ¿qué entendería un israelita cuando se le ofrece incienso a Dios y representa las oraciones? ¿Alguien ha olido incienso alguna vez? Levante su mano. 1, 2, 3, bien poquitos, ¿verdad? Yo no sé, he ido a lugares donde están quemando algo y no tengo idea de qué es.
Pero me gustaría mucho poder decir que alguien me mostrara, esto es incienso y luego vamos a ponernos a olerlo, pero incienso de los de allá, ¿verdad? No de acá, de preferencia de ese árbol que vimos, incienso puro y sentir el olor. Ahora, mezclado con lo demás, que cuando nos dice que es incienso aromático, ¿qué debemos comprender? Fíjate lo que dice el comentario Cambridge Bible, dice, el origen de este uso del incienso es incierto. El oriental tiene predilección por los olores aromáticos. Él mismo los disfruta, perfuma su persona, sus vestidos y su casa con ellos, y los ofrece a los invitados y gobernantes a quienes desea honrar. Los hombres creen naturalmente que lo que agrada a sí mismos también agrada a la deidad. Cuando vimos el comentario de Elico sobre el incienso puro, decía que era un olor que normalmente la gente consideraba agradable. Entonces aquí nos da otro aspecto del incienso. Es agradable olerlo. Y cuando es ofrecido a Dios, puesto que a la mayoría de las personas le parece que es un olor agradable, se piensa que también agrada a Dios. Y si el incienso son las oraciones de su pueblo, cuando Dios percibe el incienso, le resulta agradable, entendemos que Dios se agrada de las oraciones de su pueblo. Así como es agradable respirar o oler el incienso, sobre todo la mezcla que Dios ordenó que se preparara, así de agradable, entendemos nosotros humanamente hablando, así de agradable es para Dios escuchar tus oraciones. Pero podemos ver que el incienso, aunque es agradable, no es por sí mismo algo agradable a los ojos de Dios. O sea, no se trata de ofrecerle cualquier cosa que huela rico, ¿verdad? Es este incienso en particular, ¿verdad? Y solamente debía ser ofrecido en el altar del incienso. Éxodo 39, no ofrezca sobre ese altar ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni derrame sobre él libación alguna. Dios dice, solamente este incienso, solamente en este incenciario, en este altar de incienso, y nada más. No te atrevas a ofrecerme otra cosa. Entonces fíjate, las oraciones por sí mismas son agradables a Dios, ¿sí o no? Cualquier oración, cualquier incienso es agradable a Dios. No cualquier incienso, el que especifica Él, con lo que Él dijo, como Él dijo, cuando Él dijo. Fíjate bien, Dios está comunicando varias cosas. Dios se complace en la oración del pueblo, de su pueblo, siempre y cuando sea como Él lo ha especificado. ¿Se entiende? Ahora, el altar del incienso tenía que ser purificado cada año. Vamos a Éxodo 30, versículo 10. Cada año Aarón hará expiación por el pecado a lo largo de todas las generaciones. Lo hará poniendo la sangre de la ofrenda de expiación sobre los cuernos del altar. Este altar estará completamente consagrado al Señor. El altar donde se ofrecían las víctimas tenía cuernos y el altar de incienso también. Y aquí está hablando, capítulo 30, los primeros versículos del altar del incienso. Cada año se tenía que purificar también el altar. Aquí hay una cosa más, no nada más ese incienso, no nada más cuando Él dice, ni de la forma que Él dice, sino que tenía que haber purificación para que ese incienso con todas esas condiciones fuera agradable a los ojos. Bueno, al sentido del olfato, hablando antropomórficamente, ¿verdad? De Dios. ¿Qué entendemos de eso? El incienso, como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, solo si hubo un sacrificio expiatorio. Entonces, no podemos concluir que Dios se complace de cualquier oración, ¿verdad? Y tampoco podemos concluir que Dios se complace en la oración de alguien que no accesa a Dios por medio de un sacrificio expiatorio. Es decir, para poder usar el altar del incienso, cada año se tenía que purificar con una sangre de la víctima que pagaba por el pecado del pueblo. Es por medio del sacrificio de un sustituto que las oraciones resultan agradables a Dios. Y es ahí donde nos lleva Cristo. No es el hecho de orar,
sino el sacrificio que hace agradable tu oración. Sin ese sacrificio, tu oración no es aceptada, no es agradable. Ahora dice Hebreos 7:27, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Y fíjate, el sacerdote tenía que ofrecer, lo vimos en Levítico, sacrificios por sí mismo y todo eso, y luego prender el incienso y que no viera el rostro de Dios porque moría. El autor de los Hebreos nos dice, no, Jesús no tiene que hacer eso, fue una sola vez y para siempre. Así que las oraciones del pueblo de Dios son aceptadas no porque pongamos incienso ni en el altar de oro de incienso, sino porque el sacrificio que las hace aceptables ya se efectuó, y es el sacrificio de Jesús. En otras palabras, nuestras oraciones son olor fragante a Dios por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. De otra forma, no lo son. Entonces podemos ver que el incienso, al ser olor fragante, y el altar del incienso donde se ofrecía, ambas cosas comunican que es necesario un sacrificio expiatorio para que sea olor fragante, aceptado para Dios. Sin ese sacrificio no es aceptado. Por eso dice Proverbios 15:29, el Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los justos. ¿Dios escucha la oración de todas las personas, sí o no? Y es una pregunta capciosa, porque aquí dice, el Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los justos. Dicen algunos, bueno, quizás algunos oran y Dios no los escucha. ¿Es cierto o no es cierto? Para empezar, ¿se mantiene lejos de los impíos? ¿No se supone que es omnipresente? Si es omnipresente, está en todas partes, todo Él al mismo tiempo. ¿Cómo puede estar lejos de alguien? Claramente está hablando en sentido antropomórfico, ¿verdad? Como si Dios fuese como uno de nosotros. Que si está lejos de los impíos, no escucha sus oraciones. Pero con los justos sí los escucha porque está cercanos a ellos. Obviamente no aplica de una manera directa a Dios porque Dios está en todas partes al mismo tiempo, ¿verdad? Entendemos lo que esto implica. Dios se complace de las oraciones de los que son de Él, es decir, de los que fueron comprados por el precio de la sangre de Cristo. Pero si no eres de Él, si tú no has sido limpiado por la sangre del Cordero que fue inmolado una sola vez y para siempre, tus oraciones no son agradables. Claro que las escucha en el sentido de que si Él es omnipresente y además es omnisciente, el Escrito antes de que lo digas ya lo sabe. Pero aquí se refiere a que sean aceptadas, agradables a Él. Ahora, dentro de los cristianos, cometemos el error de pensar que orar es usar un arma poderosa. ¿Lo han escuchado? El arma más poderosa es la oración. De manera que el poder está en la oración y no en Dios. Es la oración la que hace las cosas, no Dios. Como si Dios en cierta manera estuviese obligado a cumplir lo que pides. No. Para que Dios te conceda lo que pides, la Escritura enseña que tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Y si solo te concede lo que es de acuerdo a su voluntad, entonces nunca te va a conceder algo que tú quieres, pero Él no, ¿verdad? O sea, solo hace lo que Él quiere, ¿cierto? Y si tú le pides lo mismo que Él quiere, te lo concede. Entonces dime, ¿Dios concede las peticiones a la gente porque se las pide o se las concede porque eso es lo que Él quiere? Solamente las concede porque eso es lo que Él quiere. O sea, nosotros podemos orar y resulta que coincide con lo que Él quiere. Y si pedimos algo que Él no quiere, simplemente no nos lo va a conceder. Dios dice sí, no y todavía no. Pero definitivamente no podemos decir que Dios se complace en las oraciones de cualquier persona. Que es un concepto muy común hoy en día, ¿verdad? Muchos se dicen creyentes. Viven una vida totalmente opuesta a lo que la Escritura enseña. Pero nada más se enferman y luego empiezan a publicar en Facebook, les pido oración. ¿Verdad? Cadena de oración, porque luego incluso piensan que mientras más bola le hacemos a Dios, más lo presionamos. ¿Verdad? Mientras más estemos orando y más gente orando, o mientras más especiales sean los que oran,
Una vez escuché a una persona que decía, no, oye, por este muchacho, pues yo tengo orando a muchos profetas. Ah, ok, o sea, si es profeta llega más. ¿O cómo? Fíjate, para que la oración sea agradable, lo que el incienso comunica tiene que ser como él dice, ¿verdad? Como él dice. El incienso tiene que tener una receta específica y solamente así es aceptado. Y solamente si el altar es purificado con sangre, si hay un sacrificio expiatorio de por medio. Así que no se trata de que ores como se te dé tu regalada gana y hagas lo que tú quieras, como los que dicen, hoy tomo la autoridad y yo ato en el nombre de Jesús, como todos esos bárbaros que ataron al coronavirus, entre comillas, y quedaron avergonzados y humillados públicamente. ¿Es eso aceptado ante Dios? Claro que no, porque Dios ha especificado cómo debes orar a Él. Jesús nos enseñó, Padre, no me entregues a tentación, Padre, no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, no sea mi voluntad, sino la tuya. Oramos para que Dios haga lo que Él quiere. Entonces, una vez me dijo una persona, entonces, ¿para qué oro? Si no me lo va a cumplir, si nada más hace lo que Él quiere, ¿para qué oro? Bueno, precisamente, porque si Él es bueno, y Él es sabio, y Él ha decidido salvarme, todo lo que Él quiera para mí es lo mejor que me puede pasar. Así que en lugar de orar para pedir lo que yo quiero, oraría para pedirle a Dios que me enseñe a aceptar lo que me ha dado y que se cumpla lo que Él quiere. Y esa oración la tengo asegurada, ¿verdad? Esa nunca va a fallar. Esa siempre va a recibir de parte de Dios, sí, amén. ¿Por qué? Porque en lugar de pedir lo que yo quiero, le pido que me enseñe a aceptar lo que Él quiere. Para eso oramos. Le expresamos a Dios lo que queremos, pero en última instancia, como Jesús dijo, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso hace agradable la oración. ¿Se entiende? No el hecho de orar. Entonces, fíjate, todo lo que comunica el incienso. Cualquiera puede percibir que era agradable, más el sacerdote que está allá adentro, ¿verdad? Pero no es porque sea agradable que es aceptado, sino porque es de una forma específica, en momentos específicos, por medio de un sacrificio. Así que claramente encontramos a Jesús en esto, una clara señal de lo que habría de suceder. Nuestras oraciones serían aceptadas por medio del sacrificio de uno. Y son agradables a Dios siempre y cuando se hagan como Él dice. Y los cristianos tenemos que tener muy claro eso. No tiene nada de malo que le cuentes a Dios lo que deseas. Es parte necesaria. Los seres humanos necesitamos decir las cosas. Seguramente te has dado cuenta, ¿verdad? No es lo mismo cargar con una preocupación que desahogarla ante Dios. Algo sucede cuando la dices, cuando la expresas y se la confiesas a Dios, la carga se aligera. Y mientras lo guardas, la carga se vuelve cada vez más pesada. Entonces sabemos, cada que oramos, Dios se deleita en nuestra oración, siempre y cuando sea como Él dice y por medio de Cristo. Si oramos conforme a su voluntad, reconociendo que es por medio de Jesús, sabemos que el Padre le agrada, se deleita, le es olor fragante cada que te pones a orar, cada que te pones a hablar con Él. Ahora, cometemos errores cuando oramos, sí, a veces pedimos pensando que eso es lo que Dios quiere, pero Dios tiene mucha paciencia ahora. Gracias a Dios que tiene mucha paciencia. A veces pensamos que lo que estamos pidiéndole realmente es conforme a su voluntad y después Dios, con su misericordia y por su gracia, nos hace entender que eso que pensábamos que Él quería no es lo que es correcto. Y aprendemos, ¿verdad? Pero no le ocultamos a Dios nuestros deseos. Así que es muy importante entender que no has hecho nada tú para que tus oraciones sean aceptadas. No has hecho nada tú para que tus oraciones sean agradables a Dios. Son aceptadas y son agradables a Dios por medio del sacrificio de Cristo. De manera que podemos decir, como dice en Apocalipsis,
al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra y el honor por siempre. No nosotros, ¿verdad? No hay forma de convencer a Dios de que haga algo que Él no quiere hacer. Aunque te comprometas a hacer algo muy bueno. Señor, si me das esto, lo voy a usar para servirte. Señor, si me das un carro, voy a llevar a mucha gente a la iglesia, todos los que quepan. No, Señor, sí quiero tener un carro, me gustaría mucho, pero si tú consideras que para mí lo mejor es no tenerlo, así sea. Enséñame a aceptarlo si no me lo vas a dar. Ese es olor fragante ante Dios. ¿Se entiende? Así que hay mucho que ver en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a cambiar de tema al siguiente capítulo y nos habla de personas que reciben específicamente la capacidad para hacer todo esto, ¿verdad? Y la historia empieza a avanzar un poco. Pero hasta aquí me parece que podemos ver con mucha claridad cómo lo que está en el tabernáculo tiene que ver con Cristo, con lo que había de venir. Y como eso ya se cumplió, no tenemos ninguna razón para estarlo haciendo, ni por qué mandar dinero para que otros lo hagan, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Todo es por Cristo. Todo es para Él. ¿Por qué fuiste elegido tú y no otro? Si tú me hablas o me preguntas por un criterio, no lo sé, pero sí puedo responder por qué y para qué. Por Cristo y para Cristo. Cada uno de sus elegidos, elegidos por el Padre, somos un regalo a su Hijo Cristo. Desde la eternidad ya estaba decidido. Todo lo bueno que hemos hecho es por Él, por medio de Él y para Él. Así que debemos vivir enfocados que nuestras vidas no son para nosotros. Nuestros trabajos, nuestra familia, nuestros hijos, lo que tengas, aunque está a tu cargo, no es para ti, es para la gloria de Dios. Y vamos a aprender un poco más de eso en el tema que tenemos los domingos. Pero hasta este punto, todos debemos reconocer que aun cuando oramos, no sería aceptada ni agradable nuestra oración si no fuera por Cristo. Y tenemos mucho que agradecer. Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por toda la gracia que has derramado sobre nosotros, porque al ser gracia es totalmente inmerecida. Gracias porque tú me elegiste. Gracias porque a pesar de lo que somos, a ti te plació separarnos para tu reino. Y por medio de tu providencia, por medio de tu gracia y tu misericordia, transformarnos día a día hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Permítenos ser conscientes, Padre, que lo que tenemos es por gracia. Tengamos mucho, tengamos poco, no lo merecemos. Lo que merecemos es justa condenación. Sin embargo, te ha placido darnos el reino. Señor, te damos gracias, porque así como Jesús dijo, has ocultado y ocultaste durante siglos toda esta sabiduría de los que se pensaban sabios y se la has revelado, Señor, a los ignorantes como nosotros, a los que son como niños. Gracias, Señor, porque no podríamos entender nada en la Escritura si no fuese por tu Espíritu Santo. Aún eso, todo lo que hacemos, lo que entendemos, lo que comprendemos, lo que vivimos, todo ha sido ordenado, regulado y controlado por ti, Señor. Lo reconocemos y te pedimos que en medio de nuestros errores y nuestra maldad, glorifiquemos tu nombre. Que dejemos de enfocar la vista en nosotros mismos, en lo que tenemos o lo que no tenemos, lo que otros tienen, y que nos enfoquemos en usar sabiamente todo lo que nos has dado para que tú seas glorificado, porque solo tú eres digno. Solo tú, Señor, debes y mereces toda la honra, la gloria, por siempre.
quede claro, Señor, cuando hacemos cosas equivocadas, que quede claro que eso es obra nuestra. Pero cuando hacemos lo que es agradable a tus ojos, cuando hacemos justicia, cuando hacemos lo que corresponde a un hijo de Dios, que quede claro que en todas esas cosas la gloria es solo tuya. Gracias por todo lo que nos has dado y lo que nos darás. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Si estás aquí y nos visitas por primera vez, puedes agregarte al grupo de WhatsApp de preguntas y respuestas. Ahí está el código en pantalla. Si nos estás acompañando en línea, mientras estamos en vivo, puedes comentar ya sea en Facebook o en YouTube. Y nuestros hermanos de multimedia van a canalizar esas preguntas a este mismo grupo. Este grupo está activo solamente mientras estamos aquí en la sección de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta fuera de la sección de preguntas, ya sea más tarde u otro día, no se puede, el grupo está cerrado y solo se activa en estos momentos. Si haces tu pregunta en línea y ya no estamos en vivo, tampoco se va a responder. Así que si nos estás acompañando ahorita y tienes una pregunta, por favor, aprovecha en este momento y haz tu pregunta en los comentarios. Leo la primera que nos llega de Hazel Ramírez. Dice, cuando era católica, yo me acuerdo que la persona cargaba el incienso que tiraba como humo y daba un olor. ¿Ese es el mismo incienso como en el antiguo pacto? No, pues no creo que sea exactamente el mismo, ¿verdad? Y no sé cuáles son los ingredientes de ese incienso. Y ese sí lo he olido. Muchos hemos estado, ¿verdad? Creo yo, en las misas en la Iglesia Católica Romana y nos ha tocado percibir ese aroma, pero no tengo idea qué ingredientes son. Yo me refiero al que viene del árbol que les mostré, ¿verdad? Y que se considera incienso puro. Difícilmente vamos a verlo o a experimentarlo con los otros ingredientes, ¿verdad? Pero mínimo ese que me parece sería la esencia principal. Pero me parece que con respecto a la pregunta de Hazel Ramírez, no creo que sean los mismos ingredientes. Siguiente, buenas noches, pastor. Pregunta Brian Zúñiga. Referente a lo que comenta de cómo se imaginaba antes que estaba Dios en el cielo, en un lugar específico, ¿por qué o para qué Jesús hizo referencia en Mateo 5:34? Pero yo les digo, no juren de ningún modo ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Gracias de antemano. Pues porque mira, así como cuando Jesús dijo que el reino de los cielos era como una semilla de mostaza que siendo la más pequeña se convertía en un árbol grande, Jesús está hablando en un contexto cultural, ¿verdad? Jesús no está diciendo que de todo el mundo la semilla de mostaza es la más pequeña que hay. No, no está hablando de botánica. No está tratando de, por el contexto, no está tratando de demostrar que la semilla de mostaza es la más pequeña que hay. Pero sabemos que en el contexto cultural, la semilla más pequeña que ellos conocen es la semilla de mostaza. Entonces se les habla en términos que ellos comprendan. Ahora, si toda esa cultura está acostumbrada a asociar a Dios como el que está en el cielo, y en su cosmovisión literalmente el trono está en el cielo, Jesús les habla en los términos que ellos conocen para que se pueda entender. De hecho, es la única forma en la que nosotros podríamos entender, ¿verdad? Por eso cuando leemos la Biblia tenemos una doble tarea. No nada más es leerla, sino hacer el esfuerzo por entender lo que significaba en aquel entonces para comprender realmente lo que quiso decir. Por eso, si no vamos al contexto cultural, al contexto histórico, podemos cometer muchos errores cuando leemos y tratamos de poner el contexto actual a esas palabras de Jesús y nos va a llevar a conclusiones erróneas. Entonces, si en la cosmovisión de aquel entonces ellos interpretan a Dios de esa manera y Jesús les comunica en esa cosmovisión que no deben de jurar por nada que está en el cielo porque es el trono de Dios, entendemos lo que les está comunicando. No hagas juramentos en ese sentido, cosas que están fuera de tu control, ¿verdad? Cosas que corresponden a Dios o corresponden a otras cosas, pero que ningún valor tienen por sí mismos porque tú no tienes ni siquiera alcance a ellos. Entonces, no significa que debemos tomar como literal todo lo que Jesús dijo. De eso se trata la hermenéutica, de analizar el contexto, obviamente literal, en el texto, ¿verdad?, literario, y luego ir al contexto cultural y tratar de comprender lo que se decía. Por eso podemos resolver con mucha facilidad lo del grano de mostaza, que
tristemente, algunos ateos quieren demostrar como pruebas de que la Biblia es falible, o sea, que cometió un error, que efectivamente la semilla de mostaza no es la más pequeña. Pues claro que no. No puedes deducir que Jesús dijo eso en esa explicación, decir que Jesús aseguró que la semilla más pequeña que hay en todo el mundo es esa. No. Entendiendo el contexto, podemos entender ese tipo de aparentes problemas bíblicos. Siguiente, Doris Josa dice, las oraciones que Dios escucha y acepta son solo las de sus hijos, ¿es correcto? Las de sus hijos y que están bien hechas, ¿verdad? Porque yo digo por mí mismo, ¿verdad? Hace muchos años mis oraciones daban vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Por toda la ignorancia y muchas otras cosas mezcladas a la hora que pretendí orar a Dios. Sí, yo también pretendí atar y desatar y una vez quise atar un huracán, ya les he platicado de eso, ¿verdad? Y definitivamente puedo decir, no eran oraciones agradables, que les hago con una profunda ignorancia. Así que no es simplemente uno de sus hijos orando, ¿ya le es agradable? No, tiene que ser también de la manera correcta, ¿verdad? Siguiente, Hazel Ramírez, el incienso que encendían los cananeos era igual al incienso del tabernáculo. Cuando los israelitas encendían incienso a los dioses paganos, ¿era el mismo incienso del tabernáculo? No dudo que el incienso que Dios pide que se le fabrique sea igual que el de las naciones paganas. Eso no lo dice la Escritura, pero realmente lo pondría en duda. Ahora, en cuanto a lo que ofrecían a los dioses paganos, pues mira, estaba bajo pena de muerte replicarlo, pero hay un pasaje en la Escritura que no me acuerdo en qué libro está, que se le revela a un profeta lo que sucedía dentro del templo, y había ídolos dentro del templo, ¿verdad? Y los instrumentos para el servicio de Dios eran utilizados también para los ídolos, y allí es probable que el mismo incienso que se le ofrecía a Dios fuese ofrecido a los ídolos que estaban ahí metidos en el tabernáculo. Pero fuera de ahí, en cuanto al incienso que usaban los paganos, realmente dudo que sea el mismo. No creo que Dios haya pedido que se fabrique lo mismo que ellos usaban. Siguiente, dice Doris, ¿cómo distinguir entre el no y el todavía no en las oraciones que Dios contesta? Pues lo que pasa, ¿verdad? El no y el todavía no. Mira, el sí, ¿cómo sabes que sí? Pues porque se cumple. ¿Cómo sabes que fue un no? Porque no se cumplió. El todavía no, pues vas a tener que esperar, ¿verdad? Pero no hay otra forma de saber. Entonces, si alguien le dice, Señor, imagínate, juntaste algo de dinero. Digo, porque a mí me pasó, para mi primer carro, junté algo de dinero y ahora quiero un carro, un bochito. Y Señor, dame un carro. Y me pongo a buscar, en aquel entonces no era internet, ¿verdad? Sí había internet, pero no se usaba para eso. Tienes que buscar en los periódicos, ¿verdad? ¿Quién vendía carro? O irte al tianguis. Y decía, Señor, dame un carro, y pues buscaba y no, muy caro, o este sí lo completo, pero no me gusta. Y sabes que la respuesta hasta ahí es un no. Ya cuando por fin encontré un bochito que me gustaba y me alcanzaba, dije, Dios me respondió un sí. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios respondió sí, no o todavía no? Pues por la evidencia, ¿verdad? Mantenemos una esperanza. Mientras es un no, no puedo saber yo si es un no definitivo. Tal vez es un todavía no. Tengo que seguir esperando. Pero hay un caso, por ejemplo, el apóstol Pablo, 3 veces le rogué al Señor que me sanara o que me quitara el aguijón en la carne y dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ese fue un no definitivo. Él quedó clarísimo de que ya no tenía por qué orar con respecto a esa petición porque Dios le había dicho que no. Y así hay cosas que cuando pedimos entendemos que es un no definitivo. ¿Por qué? Porque experimentamos una reacción similar a la de Pablo. Entendemos que ya no tenemos por qué perseguirlo o por qué orar eso que buscábamos, porque incluso Dios nos hace entender y nos hace desear otra cosa distinta. Así que esperamos la evidencia para entender cuál es la respuesta que Dios nos da. Siguiente, Gabriela, ¿es correcto decir que somos guerreros de oración y poder ganar la batalla de rodillas? No, eso es absurdo a la luz de la Escritura. El concepto de guerrear en la oración es porque creen de alguna manera que pueden hacer que Dios haga las cosas que ellos están pidiendo, o que Dios está limitado a que ellos pidan ciertas cosas para que Él las pueda hacer. Entonces ellos imaginan una lucha, Satanás contra ellos. Y Satanás quiere hacer algo, pero ellos oran a Dios.
y tienen que orar mucho y levantarse bien temprano en la mañana y casi no dormir para que Dios sea convencido o persuadido de que debe de tener a Satanás o debe de tener la enfermedad. Entonces se atribuyen un mérito que no les corresponde, porque piensan que es debido a que ellos se pusieron en la brecha. No sé quién le enseñaron, tienes que ponerte en la brecha y levantarte a las 5 de la mañana y orar, y tú y otros 5, y vamos a estar, órale, oración de 24 horas, tú de tal hora a tal hora, y de alguna manera me enseñaban que sorprendías a Dios. Que Dios estaba en su trono tranquilamente y de repente decía, ¿qué? A ver, cállense todos. Hernán está orando y mira la oración. Y no nada más Hernán, sino los que le siguen. ¿Ya viste? Se pusieron de acuerdo. 24 horas y ya llevan 8 días. ¡Wow! Les voy a dar lo que ellos quieren. Es totalmente absurdo a la luz de la Escritura. Así que toda esa doctrina de ser guerreros de oración, la verdad es que no tiene ningún fundamento bíblico. Si es esa de esa manera, ¿verdad? Si hablamos en el sentido de ser guerrero de oración, de decir, yo tengo un deseo que me lleva a lo malo y me he puesto a orar y a rogarle a Dios y a suplicarle que me lo quite, y Dios se complació y me quitó, me considero un guerrero porque estás luchando contra tu carne, ¿verdad? Es la batalla espiritual de todo cristiano. En ese sentido, si eres un guerrero, estás luchando contra Satanás, no a golpes de oración, sino doblegando tu carne. En ese sentido sería algo correcto. Pero siempre que hablan de guerreros de oración, prácticamente nunca hablan de ese tipo, sino del otro que no tiene nada que ver con la Escritura. Casel Ramírez, pastor, he oído personas incrédulas diciendo que su oración se les cumple cuando le oran o rezan a la Virgen, y lo dicen con convicción. Entonces, ¿puede el diablo hacer esos milagros para desviarlos y engañarlos, o es Dios? Pues mira, yo creo que hay al menos 2 posibilidades. Número 1, misericordia de Dios a pesar de su error. Es decir, alguien puede buscar a Dios de una manera errada y según los propósitos divinos, sanarlo. Por ejemplo, los leprosos que le pidieron a Jesús que los sanara, eran 10, ¿verdad? Jesús les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y cuando iban camino ya sanaron y solo uno regresó. Y dijo Jesús, ¿que acaso no fueron 10 los sanados? Podemos ver que aunque Dios los sanó, solo uno era de él, solo uno fue regenerado. ¿Cuántos de los que Jesús sanó estarían gritando, crucifícale, cuando Jesús fue juzgado? No sabemos, pero seguramente ya había varios. ¿Por qué? Porque el hecho de que sean sanados no significa que fueron regenerados. Entonces, podemos ver que Dios en su misericordia o según sus propósitos puede conceder peticiones que los incrédulos o los no creyentes hacen a Dios para que sus propósitos se cumplan. Y aparte, podemos ver también, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando habla de las señales que haría la bestia, que se le dio poder y todo para que engañara a los hombres. Ese es el propósito, engañarlos, que continúen engañados. Y Dios, como dice Romanos 1, los entrega a sus propios razonamientos depravados, y a veces el conceder, según sus propósitos, algo que coincide con lo que ellos piden, hace que ellos continúen en la perversidad de sus mentes, en sus pasiones, de manera que no conozcan a Dios, como Jesús dijo cuando hablaba con parábolas, para que por más que oigan, no entiendan. Entonces, cuando decimos, oye, Dios le cumplió la oración a alguien que no es de Dios, primero a ver qué oración era, ¿verdad? Estaba pidiendo sanidad, no, Señor, ayúdame, quiero matar a este, y fue y lo mató, y dice, Dios me lo cumplió. Pues no, o sea, Dios no te lo cumplió, te permitió hacer lo que quisiste. Entonces hay que analizar la oración, y luego si dices, no, pues que pidió sanidad, y Dios se la concedió, bueno, pudo haber sido misericordia, y debemos usar esa misericordia para tratar de guiarlos a Cristo. ¿No les interesa a Cristo? Bueno, entonces Dios los entregó a sus propios razonamientos, porque por medio de ese milagro continúan en idolatría, ¿verdad? Siguiente, Gabriela, pastor, ¿cómo deberían ser las reuniones de oración en la iglesia? Pues mira, no hay un patrón definido. Lo que dice la Escritura, partiendo de lo que hacían los discípulos, es que oraban unánimes. Y la oración que se haga tiene que ser unánime en el sentido de que todos están de acuerdo en lo que se pide. Y para que tenga sentido esas oraciones, tienen que ser bíblicas. Entonces, puede haber beneficios cuando alguien dice, yo necesito oración, y quieren que ores por ellos, pueden acudir a la iglesia, pueden pedir oración en cualquier momento. De hecho, no necesitas una reunión de oración.
Cuando hablamos de una reunión de oración, puede tener distintos objetivos, pero no se trata de una fórmula que debes de seguir para que sea válido, sino que se haga como corresponde en la Escritura. Entonces, no es como algunos dicen, bueno, esta es la lista de peticiones y vamos a pedirle a Dios por cada uno de estos creyendo que se lo va a dar. No, porque es algo que los cristianos debemos entender. Si todo lo que pasa en nuestras vidas es para bien y una enfermedad nos tumba o nos postra en cama o no nos permite hacer lo que normalmente hacíamos, no debiéramos simplemente decir Dios quítale la enfermedad, porque si está enfermo es por un propósito. Más bien la petición no debería ser Dios quítale la enfermedad. Digo, podemos desearlo, Señor, deseamos que le quites la enfermedad, pero lo que pedimos es que Él pueda comprender cómo va a glorificarte en medio de esta enfermedad y que tu propósito se cumpla en su vida y que Él acepte, ¿verdad? Más que orar porque ya no esté enfermo, oramos para que acepte la enfermedad, para que valore lo que tiene, para que conozca a Dios por medio de ese proceso y pueda avanzar. Entonces hay mucho que especificar cuando los cristianos oran, pero no hay algo que la Biblia determine como un patrón a seguir para que la oración, la reunión de oración sea algo agradable. El punto es ser bíblico. Ora bíblicamente, de forma correcta, que las personas entiendan. Y cuando oras por ellos, no se trata de convencer a Dios que haga algo, sino de que Dios le enseñe a aceptar eso que le ha dado. Y bueno, se me acabó el tiempo. Fue un miércoles activo, ¿verdad? Normalmente no son los miércoles así. Y fue enfocado a la oración, no tanto al tema del incienso. Pero bueno, espero que haya sido tiempo útil. Hay unos avisos. Personas que nos visitan por primera vez: Alejandra Juárez, Cintia Andrea Velázquez, Jesús Alberto Peralta y Martín Aarón Moreno. ¿Se pueden poner de pie, por favor, si están con nosotros todavía? Queremos ver quiénes son. Un aplauso. ¿Pueden tomar su lugar? Estamos para servirles en lo que podamos, con mucho gusto. Y hay un aviso más, les recordamos que la Junta de Miembros este próximo 28 de febrero, domingo 28, va a ser en línea. Obviamente los que son miembros ya están inscritos en el grupo, ¿verdad?, de Teams. Les va a llegar la invitación por correo electrónico. Es la primera junta de este año y hay información muy importante que compartir, así que por favor, todos conéctense. Si por alguna razón alguien tiene problema para eso, como lo hemos resuelto en otros casos, buscaremos cómo transmitirlo por medio de el grupo de miembros de Facebook o alguna alternativa, pero es muy importante que todos los miembros estén presentes. De hecho, es uno de los compromisos fundamentales al aceptar la membresía de la iglesia, el estar en las juntas de miembros. ¿Por qué? Hay información fundamental que se da en cada junta, desde finanzas hasta cambios, personas que ya no tienen la membresía, cosas que se van a hacer, proyectos, a veces se toman decisiones fundamentales en esas juntas, así que es muy importante que estén. Y por último, recordar a todos de las ofrendas, ¿verdad? Para que esto siga funcionando, se requiere que todos ofrendemos libremente, no por tristeza ni por necesidad, ¿verdad? Yo no sé si Dios te va a dar más o no. Lo que la Biblia dice es que Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Y tengas o no tengas más, no es lo importante es que Dios está obrando en tu vida para que seas cada vez más como Cristo. Pero si no ofrendamos, pues esto no funciona, ¿verdad? ¿Cómo mantenemos esto? Así que queda la consideración de todos, cada uno dé conforme dispuso en su corazón para que esto siga funcionando de acuerdo a lo que Dios ha permitido. Es todo. Muchas gracias a todos, nos vemos si Dios quiere el próximo sábado.